Hola, hola a todos, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a todos los que os conectáis a esta conferencia del Centro Europeo de Posgrado, el CUP. Hoy tengo el honor de ser yo el ponente en este ciclo de conferencias sobre una temática que seguramente os espero, al menos eso espero, os resulte interesante, ¿no? Un proyecto singular que es el de la ópera de Sydney, conocidos por todos, al menos a nivel de imaginería, ¿no?, cultural, pero que además tiene unas lecciones importantes que podemos aplicar en nuestro trabajo, ¿no? Sí, a ver, no sé si puede ver la presentación. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde España. Yo estoy en Valladolid, aquí en Castilla y León, para quien lo conozca. Y bueno, veo que también tenemos muchos amigos de Latinoamérica, ¿no? Tenemos, por razones de trabajo, también mucha relación con compañeros tanto aquí en España como en Latinoamérica, así que entiendo que es un tema que seguramente nos va a interesar, ¿no? Vale, me presento, tenéis ahí mis datos, Carlos Javier Pampliega. PMP es unas siglas que algunos conocerán, otros igual no tanto, corresponden al certificado de Project Management Professional, que es una certificación que otorga una asociación profesional, que es PMI, es el Project Management Institute, que es la organización que se dedica, la organización más importante dedicada a proyectos, ¿no?, a nivel internacional. Yo de formación soy arquitecto y de formación soy arquitecto, bien está, pero tengo además una especialización, o me he especializado en mi campo de trabajo en la gestión de proyectos, ¿no?, en lo que tiene que ver con Project Management y en el mundo de la construcción con Project and Construction Management, ¿no? Soy además experto en gestión de riesgos por la George Washington University. Como os he comentado, soy certificado PMP. Además de la metodología del marco de trabajo del Project Management Institute, estoy interesado y soy también especialista en metodologías ágiles de proyectos, con lo cual nuestro trabajo en la gestión de proyectos no lo hemos centrado exclusivamente al mundo de la construcción, al tema inmobiliario y de la construcción y de la obra pública, sino que lo ampliamos como gestores de proyectos. Veréis, o por lo menos los que están estudiando el máster de Project Management se habrán dado cuenta que su expertise y su capacidad de dirigir proyectos lo pueden aplicar a otros sectores, ¿no?, que esto es algo transversal. Como veis ahí en mi currículum también, soy formador y consultor en distintas universidades y escuelas de negocios. Soy tutor del máster de Project Management de aquí de CUP y imparto varios módulos de este máster, ¿no? Imparto el módulo de la gestión de personas, que es una cuestión trascendental, ¿no?, menos técnica, pero imprescindible, y hoy lo veremos. El ejemplo de hoy del proyecto de hoy veremos que el tema de la gestión de las personas y el tema de la gestión de los interesados del proyecto es algo crítico para el éxito del proyecto. También veo el módulo de aspectos legales, contratos y adquisiciones del proyecto, algo crítico también en proyectos de construcción, por ejemplo, como el de hoy. El módulo de comunicación de venta y el módulo más orientado a la certificación de PMI, ¿no?, la certificación Project Management Profesional, que los alumnos que cursáis este máster pues está un poco dirigido a que luego podáis obtener esa certificación profesional, ¿vale? Estos conocimientos sobre gestión de proyectos no es algo exclusivo de carreras técnicas, aunque yo soy arquitecto y la mayoría igual de los profesionales que tienen esta certificación pues son arquitectos, ingenieros asociados a cuestiones técnicas mayormente,
Pero veréis que la gestión de proyectos y el project management es algo que se está aplicando cada vez más a todos los niveles de empresas de todos los sectores, ¿no? y de todos los niveles. No hace falta ir a ejemplos como el de hoy de proyectos, de megaproyectos o proyectos de construcción o cosas muy complicadas y proyectos internacionales y demás, sino que empresas más pequeñas y de todos los sectores, desde proyectos de marketing hasta proyectos sociales, están aplicando gestión de proyectos. Con lo cual, cuando formamos o cuando hablamos sobre la importancia de la dirección de proyectos, nos estamos refiriendo a la importancia que tiene de forma transversal para todos los sectores. Y aunque hoy sea un proyecto que llama la atención por lo icónico y por lo artístico, ¿no?, del proyecto de la ópera de Sydney, podríamos haber puesto ejemplos de proyectos sociales, de proyectos menos ambiciosos como el ejemplo de hoy. ¿Vale? Me gustaría empezar, antes de entrar de lleno a los números y a la presentación, me gustaría compartir con vosotros un pequeño vídeo. Es cortito, de un minuto o 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos. Es un vídeo interesante porque resume bastante bien aspectos importantes del proyecto. Gracias. Javier, si le puedes darle al play. Gracias. I saw a movement, slow movement by people uphill, where they somehow see the sky and the head, and then suddenly come up and see the sea and the horizon. Another construction would say we start when everything is solved. But here we simply have to solve the problems as we were going on. Most important building for the whole country, and why should this foreigner get that? Nobody's ever heard of him. But if we have been thinking in that way, we would never been able to create what we created. They just simply wanted to control him. They just wanted to take over and control him, and of course you see the results. They eventually controlled him right out of the place. Yeah. Mr. Utzon resigned, and he made that decision himself. This is the authority of a minister. An architect cannot do anything about it. And even the committee couldn't do anything about his. We were just striving for excellence. We had somehow understood and felt that all the musicians who were coming in the house later on, all the singers, the big artists, ballet people, were striving for excellence in their life. And we thought, a house for them. There's no limit to the excellence it should have, because it should match the strive for perfection. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Es un vídeo cortito, pero ya os podéis haber dado cuenta que en la historia del proyecto de la Casa de la Ópera de Sydney, no es solamente la historia de la construcción de un edificio maravilloso, sino que además tiene una connotación personal para las personas que trabajaron en ello, ¿verdad? Quien habla al final del vídeo es George Utzon, es el arquitecto ganador del concurso para el diseño del edificio y quien se encargó de llevar a cabo este maravilloso edificio, ¿no?
Y para él, desde luego, fue una experiencia como arquitecto, pero además una experiencia personal, ¿no? Y no sé si llamarlo así dramática, pero desde luego marcó su carrera por las vicisitudes, por la complicación, por la relación complicada que al final terminó sufriendo el arquitecto con el resto de interesados del proyecto, especialmente con el sponsor y con el cliente de este proyecto, ¿vale? El cliente era el patronato de la Casa de la Ópera de Sydney, que era un patronato que pertenecía al Ministerio de Arte. Y en 1957 plantea este concurso para construir un edificio que albergara los usos culturales o aquellas representaciones culturales que necesitaban espacios importantes, ¿no? La Ópera de Sydney alberga hoy en día, y desde su fundación, a la Ópera de Australia, al ballet también al Ballet de Australia, a la Compañía de Teatro de Sydney y a la Orquesta Sinfónica de Sydney, ¿no? A 4 instituciones culturales de la ciudad y del país de Australia, ¿no? Y estas cuatro instituciones y además de otras muchas actuaciones y programadas a lo largo del año, suman en torno a 1.500 actuaciones al año. O sea, lo que nos da una idea de la cantidad de interacción con la sociedad y del uso que le da la ciudad de Sydney a este edificio, ¿no? Y de las connotaciones que implica este edificio para la vida cultural de Sydney y sobre todo que se ha convertido en un icono, ¿no? Para la ciudad y para todo un país. Creo que eso quizás sea lo más importante de este edificio. Tal es así que en el 2007 fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y recibe al año más de 7 millones de turistas, ¿no? Pues bueno, todos entendemos, no sé si todos hemos tenido la suerte de estar en Sydney, yo al menos no, por desgracia, espero solucionarlo algún día, pero todos entendemos la importancia artística y cultural que tiene este edificio para la cultura de este país. Vale. Como comentábamos, el concurso se plantea en 1957 por el gobierno de Joe Caggi y es una apuesta casi personal del primer ministro de Nueva Gales del Sur y de los responsables culturales de la ciudad de Sydney, ¿no? Y aparte de tener el hall la sala principal de conciertos para un aforo de más de 2.600 butacas, cuenta con una segunda sala principal que es un poco más pequeña para 1.500 personas, donde está la ópera de Sydney y el ballet. Luego tiene otra serie de teatros que se fueron añadiendo durante el proceso del proyecto, como el teatros más pequeños como el Drama Theatre, el Playhouse, el estudio, salas de música, la Hudson Room, que es una sala que se terminó de construir hace pocos años, después de una remodelación del edificio, y además de un restaurante, varias cafeterías, un montón de camerinos, salas de grabación, etcétera, ¿no? Nos podemos imaginar lo complicado que tiene que ser el funcionamiento de este edificio y estos usos, muchos de ellos se fueron añadiendo durante la fase de la construcción del proyecto, no estaban en la fase del concurso. Y si en la fase original del proyecto se planteaba un presupuesto para construir el edificio de $7 millones y que se terminaría en 6 años, en torno a 1963, vemos que después de muchas vicisitudes, al final el proyecto se alargó 10 años más, hasta 1973, y costó $102 millones, ¿no? Si echáis la cuenta rápido, más o menos sale como 14 veces el presupuesto inicialmente destinado para el proyecto. Y esta es la primera consideración que tenemos que tener en una charla que tiene algo que ver con la arquitectura, pero mucho sobre project management. Si tenemos en cuenta este desfase en el presupuesto y en la fase
y lo que se alargó el proyecto, ¿no? Más allá de la fecha para terminar el proyecto, deberíamos preguntarnos primero, me gustaría hacer una pregunta a todos, si consideráis que, a la vista del vídeo y de estos datos, si consideráis que el proyecto fue un éxito o un fracaso. Entonces, me gustaría hacer esta primera encuesta, por entrar un poco en materia con vosotros, interactuar un poco con vosotros, ¿cómo consideráis este proyecto? ¿No? Pasar de 7 millones de presupuesto a 102 y tener más de 10 años de retraso de proyecto. ¿Vale? Creo que las votaciones están bastante igualadas, hay muchos éxitos, muchos fracasos, y bueno, igual la pregunta también es demasiado simplista, ¿no? Igual reduce demasiado las opciones entre éxito y fracaso, ¿no? Yo igual me quedaría con la tercera opción, depende del sentido de la pregunta, porque si consideramos el éxito o el fracaso de un proyecto solamente en base a esa triple restricción famosa, ¿no? De alcance, tiempo y coste, pues evidentemente podemos decir que se han igualado las votaciones, ahora sí se han igualado un tercio para cada respuesta. Como decía, que si nos fijamos solamente en esa triple restricción de alcance, tiempo y coste, deberíamos concluir que el proyecto de la ópera de Sydney fue un absoluto fracaso. Como project managers seríamos un auténtico fracaso, ¿no? Pero deberíamos pensar también en el producto del proyecto, ¿no? En el edificio en sí, en lo que conseguimos, en lo que consiguió la ciudad de Sydney, los políticos, la sociedad, al construir este edificio, ¿no? Si haceros estas preguntas, es la pregunta anterior, pero vista desde otro ángulo. Si volvería a Sydney a elegir este proyecto. Yo creo que es una manera un poco indirecta de preguntarnos si esto fue realmente un éxito o un fracaso para la ciudad. Y esto sí que es más concreto, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me quiere decir que sí? Yo voto que sí también. Yo como arquitecto volvería a hacer este edificio con ese sobrecoste de 14 veces el presupuesto y un retraso de 10 años. La verdad que del vídeo anterior yo me quedo con una frase del arquitecto, de George Knudson, que igual el objetivo del arquitecto era buscar la perfección, ¿no? Buscar la excelencia. Y yo creo que al final, de una u otra manera, yo creo que lo que se ve en este edificio precisamente es eso, ¿no? Que se buscaba la perfección o la excelencia o la obra de arte total frente a conseguir cumplir unos objetivos de un presupuesto mal definido o los objetivos de un cronograma pues seguramente mal calculado, ¿no? Quizás eso fuese algo secundario si lo comparamos con el icono que supone la ópera de Sydney para una ciudad y para todo un continente. ¿Sí? Me gustaría, si puedo ir contestando algunas de las preguntas, pero luego al final de la conferencia sí que abriremos un turno de preguntas, también para abrir el debate y para generar un poco de debate y resolver alguna duda o alguna cuestión que se me pueda escapar. ¿Vale? Vale, continúo. Empezamos en 1955, como decíamos, se plantea el concurso por parte de un comité que depende en última instancia del Ministerio de Cultura. Quedaros con ese dato porque es importante luego a lo largo de la vida del proyecto. Y los requisitos del concurso, digamos que están un poco definidos de una forma un poco vaga, ¿vale? Esta página está extraída del resumen de los documentos del concurso y básicamente los requisitos se centran en dos principales y luego hay unos requisitos menores, pero básicamente lo que pide el concurso es conseguir un auditorio grande principal, un large hall para unas 3.500 butacas que fuera polivalente, tanto para música sinfónica como para óperas óperas con un montaje de gran envergadura, ballet, danza y grandes reuniones, ¿no?
Y luego una segunda sala menor para 1.200 butacas, más destinada a arte dramático, óperas menores y música de cámara, ¿vale? Como veis, y esta es la primera lección igual que se puede sacar del proyecto de la ópera de Sydney, es que el concurso tampoco está muy bien planteado, o está vagamente planteado, ¿no? Los requisitos de alcance del proyecto no deja muy claro ni cómo se tiene que utilizar las salas, y esto es algo que luego tendrá consecuencias bastante nefastas, ¿no? A lo largo de la construcción de la obra, y no queda muy claro, ¿no? Porque además los usos son muy diferentes entre música sinfónica, grandes conciertos de coral o una ópera. Pues los requisitos acústicos, los requisitos de la sala y de los escenarios son bastante diferentes, con lo cual esto es un problema que el proyecto acarrea desde la parte del concurso. El panel de concurso, el panel de expertos que hacen de jurado del concurso, está formado por 4 arquitectos, y no hay especialistas. No era habitual tampoco que hubiera especialistas en acústica, en estructuras, en diversas áreas que luego serían críticas para la construcción del edificio, y da la sensación que, a la vista también del fallo y del informe del concurso, da la sensación que el criterio por el que resultó vencedor el proyecto, la propuesta de John Hudson, fue básicamente por un criterio estético o únicamente arquitectónico, ¿no? Y esta es un poco cómo lo resume Eero Saarinen, que fue un arquitecto finlandés y es quien más influye en el fallo del concurso. Y básicamente el jurado se queda prendido por la capacidad plástica, por las características expresivas que tiene el proyecto de Hudson para el concurso, ¿no? Básicamente la propuesta es un boceto, no sé si un boceto, pero es una propuesta muy sencilla. Diríamos que casi salta a la luz que no se entiende muy bien cuáles son los aspectos estructurales, técnicos, que van a resolver las cuestiones técnicas que hay que resolver luego para construir este proyecto, ¿no? La propuesta de Hudson es tan sencilla y tan esquemática que es muy plástica, pero se basan solamente en 3 ideas fundamentales que Hudson querrá mantener a lo largo de la obra, a lo largo de la construcción del edificio, inalterables, ¿no? 3 ideas clave, ¿no? El primero, que la forma del edificio fuera honesta con su función. Y de ahí lo complicado que fue encontrar una solución ideal, excelente o perfecta, ¿no? Utilizando palabras de Hudson, para la solución de las conchas o de las velas o de las bóvedas que cubren el edificio, ¿no? Por otra parte, esa expresividad de la solución de Hudson es lo que más llama la atención en un proyecto que estaba en la península de Benelux, que tiene una posición predominante frente a en la bahía y frente al puerto de Sydney, ¿no? Y luego la solución se basa en un promenade, ¿no? En una idea de procesión en el que los espectadores vienen desde la ciudad de Sydney y van ascendiendo por este podio que veis ahí, más rectangular, más rectilíneo, y van ascendiendo hasta llegar a la sala de concierto, y ya por último llegan a una especie de balcones sobre el que se asoman al puerto de Sydney. Estas son 3 ideas que Hudson no quiere perder a lo largo del proyecto y que tendrá que luchar para mantener, a pesar de cambios que tuvieron que sucederse, ¿no? en las soluciones luego técnicas. Como veis en la solución aquí abajo en la planta, pues la de abajo sería la sala principal, donde aún es una sala de conciertos con una sala de ópera también, con lo cual hay
hay un escenario con una maquinaria escénica, etcétera, y la de arriba sería la sala pequeña. ¿Vale? Ambos volúmenes están cubiertos por dos grupos de bóvedas y un tercer grupo más pequeño, que es el que cubre lo que hay abajo a la derecha en la escalinata del podio, que sería el restaurante principal. Como veis, la solución es bastante simplista, o al menos está dibujada de una forma bastante simple, para luego lo que sería la solución real y lo que realmente se construyó, ¿no? Bien, con esta solución y a la vista de que Hudson tenía que trabajar bastante en el desarrollo de la solución técnica, de toda la documentación gráfica de todos los planos, la solución técnica de la estructura, de cómo se iba a materializar esas velas o esas conchas o esas bóvedas que cubría el edificio, en 1959, y esto fue un requisito del gobierno y del primer ministro Cahill, en 1959 empiezan las obras de la construcción del podio. Y empiezan las obras, esto fue un segundo error que vemos ya en el proyecto, sin que estuviese definido todos los aspectos del edificio. Ni todos, ni gran parte de ellos. De hecho, solamente se construye esta primera fase, que correspondería al podio, y no está pensado cómo se va a construir la cubierta del edificio. Con lo cual, esto acarrea unos problemas pues bastante graves, ¿no? Principalmente que cuando termina el podio y empieza la solución de la cubierta y de las bóvedas, tienen que rehacer el podio, rehacer la estructura y tirar y volver a construir parte de los pilares porque no soportarían el peso de las cubiertas. Con lo cual vemos que la decisión de empezar las obras sin tener definido cuál iba a ser la solución técnica del edificio, pues es una decisión que en principio acarreó problemas estructurales, y si se hizo con la idea de adelantar las obras lo máximo posible, al final tampoco soluciona nada, porque empezaron las obras con bastante retraso por temas contractuales, por temas de que no había planos básicamente para construir, y también por mala meteorología. Con lo cual, algo que fue una decisión política, empezar las obras sin haber terminado de definir el proyecto, pues fue una decisión bastante nefasta. Desgraciadamente, fue una decisión esto de primer ministro Cahill, y no sabemos si lo hizo porque a la vista tenía las próximas elecciones, y tenía miedo de que si perdía las elecciones, quizás el otro partido político podría paralizar las obras o podría paralizar el proyecto, y esto era una decisión personal del primer ministro. Pero desgraciadamente, además, y esto fue una anécdota bastante llamativa, a los pocos meses de empezar las obras, por decisión personal del primer ministro, el primer ministro falleció, con lo cual, pues por lo menos llama poderosamente la atención, ¿no? Como comentamos, la parte quizás más comprometida del proyecto fue la definición de las conchas, las bóvedas que cubrían todos los espacios de la ópera de Assembly, ¿no? Desde el 1957 hasta el 61, John Hudson está trabajando con el estudio de ingeniería de Oak Brook, y es un ejemplo de colaboración entre arquitectos e ingenieros por buscar una solución óptima y perfecta, ¿no? O excelente para este edificio. Vemos en el dibujo de 1957, arriba a la izquierda, que la solución está indefinida completamente, son parábolas, luego pasan a ser ovoides, pasa por diferentes soluciones, hasta 12 posibles soluciones, ¿no? Hasta que en 1961, entre la pericia o la intuición de Hudson y la maestría también y los conocimientos técnicos de la ingeniería de Arup, pues llegan a una solución bastante ingeniosa y que hace posible, yo creo que sin la cual no hubiese sido posible construir el edificio. Esta es una lección también, y que yo creo que en principio durante los primeros años del edificio
Hola, no sé si me escucháis. Perdonad por... Vale, gracias, Mónica. Vale, perdona por estos inconvenientes técnicos. Estos son también gestión de riesgos. Y en el proyecto de Sydney, yo creo que quizás lo que la mayor parte de los problemas con los que se encontraron fue con las incertidumbres que planteaba una solución que estaba técnicamente no estaba desarrollada, no estaba solucionada técnicamente, y eso tenía gran número de incertidumbres que tuvieron que ir solucionando a medida que se presentaba, ¿no? Desde el podio hasta la construcción de las conchas, que tuvieron que inventarse cómo fabricarlas, básicamente, algo que no existía hasta ese momento, y eso acarreó pues unas desavenencias entre el cliente, entre los políticos, entre la sociedad, el patronato, y el patronato de la cámara de la casa de la ópera de Sydney y el arquitecto, ¿vale? Hasta ese momento, hasta el año 63, 65 incluso, en que empieza la fase tercera, que es de los interiores, donde había que solucionar las salas de conciertos, pero eso ya como comentaba antes, o no sé si se me ha escuchado, supuso también la incorporación de bastantes cambios al programa y a los usos del edificio, algo que no estaba contemplado en el proyecto, con lo cual se afectó drásticamente al presupuesto, al coste y también a los retrasos del proyecto, ¿vale? Hasta ese momento tenía el visto bueno, Hudson contaba con el visto bueno del cliente, esa sociedad que aparece abajo a la izquierda, Sydney Opera House Executive Committee, que es el patronato de la ópera, y Hudson era, si no era el project manager, porque en esta obra no existía la figura de project manager como tal, y eso se echa en falta, yo creo que a la vista de los acontecimientos, era la persona de contacto del cliente con el resto de interesados que participaban en el diseño y la construcción del edificio. Por una parte la ingeniería, por otra parte el contratista principal o los contratistas principales, y por otra parte los suministradores. Y Hudson quería, teniendo en mente una obra de arte total, y Hudson actuaba más como un artista y como un arquitecto que como un project manager, ya como comentaba, quería tener controlado todos los aspectos del diseño que afectaban al diseño y a la consecución del edificio. Como decía en el vídeo al principio de la conferencia, Hudson buscaba la excelencia, buscaba la perfección del edificio, y para eso tenía que manejar el contrato de los suministradores, de cómo qué materiales se iban a utilizar, qué soluciones técnicas se iban a hacer, y hasta que uno tenía todo solucionado en la cabeza, no lo compartía con la ingeniería, no lo compartía con el resto, con los clientes, y no lo compartía con quien al final tenía que pagar las facturas, ¿no? Y eso yo creo que también fue un problema de comunicación grave en el proyecto, y que llevó a que la relación personal entre el arquitecto y el resto de interesados pues se fue poco a poco, se fue haciendo más complicada, ¿vale? En el 1965 hay un cambio de gobierno, y esto es drástico. Gana las elecciones el gobierno del primer ministro Robert Askin y nombra a Davis Hughes ministro de Obras Públicas. Y antes, como os comentaba, la ópera de Sydney pertenecía al Ministerio de Cultura como una obra de arte, y la gente, o por lo menos el cliente, valoraba el esfuerzo que tenía Hudson por conseguir una solución artística y excelente artísticamente hablando. Y ahora Davis Hughes lo que buscaba era terminar la obra cuanto antes, intentar controlar los sobrecostes, intentar controlar el cronograma del proyecto, y estaba menos interesado por los aspectos artísticos de la obra. Y en definitiva, este esquema que tenéis a la izquierda de Hudson como project manager, entre comillas, del diseño del edificio, pues el ministro se hace cargo, o quiere hacerse cargo de la obra de la ópera de Sydney,
y quiere transformarlo en este otro diseño, en este otro esquema, ¿no?, de relaciones, donde el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro a la cabeza, se hace cargo de las cuentas, se hace cargo de todos los aspectos de la construcción y del diseño del edificio, y Hudson deja de ser la persona por la que pasan todas las decisiones para ser un elemento más en la parte de diseño, ¿no? Pierde el ministro David Hughes, está por encima del patronato de la ópera. Evidentemente el ministro tiene mayor poder, mayor autoridad, y en definitiva lo que quieren es recobrar, por así decirlo, el control del proyecto. Esto supone también la aparición de muchas quejas, sobre todo por parte de la comunidad cultural y de los arquitectos de Australia, de los jóvenes. Estamos en el año 65, con la guerra de Vietnam. La sociedad está en un momento de bastante confluencia, y se ve esta decisión política de apartar a Hudson de la cabeza del proyecto como una solución política, sin un criterio artístico, sin un criterio arquitectónico y sin un criterio que tampoco a la postre se vio que diera ningún resultado. A este episodio lo llaman los críticos, y Hudson lo denominó Malice in Wonderland, que es un juego de palabras de Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland, que viene a decir algo así como la malicia o la maldad en la tierra del caos, o del disparate, perdonad. No, porque fue un episodio quizás bastante el más triste igual para la historia de la arquitectura, o por lo menos de la arquitectura del siglo XX, en este momento en el que los empleados del ministerio quitan el cartel del arquitecto John Hudson del cartel de obra, ¿no?, del cartel de la entrada a la obra de la ópera. Es algo realmente dramático, ¿no? A la cabeza del proyecto pues ponen a 4 arquitectos australianos, que por otra parte era algo que alguno desde el principio era algo controvertido, ¿no? Desde el principio del concurso, que la principal obra del país no la hiciera un australiano, le hiciera un sueco, y al final pues concluyendo la obra 4 arquitectos australianos, ¿no?, que hacen bastantes cambios al interior del edificio. Estaban sin terminar las salas, cambian el uso de las salas, de la sala de conciertos polivalente que servía para la ópera se queda solamente en la sala de conciertos, la ópera la pasan a la segunda sala, pero no cabía, o no estaba diseñado, no cabía, evidentemente, el volumen del edificio estaba ya construido y no cabían la maquinaria y todo lo que hace falta para una ópera de grandes dimensiones, ¿no?, de grandes montajes, con lo cual nunca ha sido posible hacer grandes óperas en la Casa de la Ópera de Sydney, ¿no? Es algo que desgraciadamente pues queda ahí, ¿no?, como colofón de todos estos episodios. Se encargan también de que cambian las fachadas de cristal, ¿no? La solución de las fachadas de cristal cambia con respecto al proyecto, la solución del podio, el interior y la acústica de las salas. Pues bueno, concluyen el proyecto en 1973 con estos cambios, y por ir retomando esas lecciones aprendidas que podemos sacar, ¿no?, desde que Hudson gana el proyecto hasta que al final terminan apartándolo del proyecto y concluyen el proyecto con esos 104 millones de dólares, ¿no?, ese 1.400% de sobrecoste. Primero, yo creo que lo más importante, y todo el mundo entendemos, es que los requisitos o el alcance del proyecto no estaba claramente definido. No estaba claramente definido durante el proyecto, pero es que luego durante el concurso, la fase del concurso, pero luego es que durante la ejecución se da lo que se denomina scope creep o corrupción del alcance, que es que se fueron cambiando los usos de las salas y fueron incorporando nuevas salas a lo largo de la construcción del proyecto, con lo cual hubo evidentemente retrasos en la consecución del proyecto, hubo esos sobrecostes,
que no estaba claro tampoco cómo se tenían que gestionar esos cambios, o si había un momento a partir del cual no deberían haberse incorporado más cambios al proyecto, o cuáles eran las razones, ¿no?, para cambiar el alcance del proyecto, para incorporar nuevas salas, etcétera. ¿Vale? Tampoco había un control. Evidentemente no hubo la figura de project management como tal. Hudson hizo ese papel de intermediador o de persona por la que debían pasar todas las soluciones que afectaban al edificio, porque Hudson estaba preocupado porque su edificio se construyera tal y como él lo había concebido, ¿no? Era una visión, una búsqueda de la perfección, mientras que el resto de los interesados, especialmente los políticos, lo que estaban interesados era en terminar el proyecto cuanto antes y al menor coste posible, ¿no? Igual la figura del project management, de un project manager o una figura intermediadora, hubiese facilitado esa relación personal que se produjo entre ese desgaste en las relaciones personales entre el arquitecto, el cliente, las ingenierías. Tampoco estaba claro quién era quien tenía que mantener ese control. Desde luego el cliente no lo tenía, o lo había delegado en Hudson y en la ingeniería, en Arups. Y luego este es quizás uno de esos primeros megaproyectos del siglo XX, quizás, en cuanto a la arquitectura. Y está claro que supuso sortear o salvar grandes retos tecnológicos, porque las cúpulas tuvieron que inventarse un sistema que no existía, tuvieron que empezar a utilizar sistemas constructivos e incluso nuevos materiales que hasta ese momento no se habían utilizado, y evidentemente eso, la incertidumbre, ¿no?, y los riesgos tecnológicos que acarrea ese tipo de soluciones, es algo que no estaba contemplado cuando se eligió el proyecto de Hudson como ganador, ¿verdad? El coste de la ópera de Sydney, más allá de esos 102 millones de dólares y luego los millones de dólares que luego se han gastado en mantenimiento de las soluciones constructivas, etcétera, sobre todo yo lo veo como un coste personal, ¿no? Hudson era un arquitecto cuando gana el concurso, que había ganado varios concursos y nunca había visto concluida o construida ninguna de sus obras, por lo menos de sus obras de esta envergadura. La ópera de Sydney sería su primera gran obra terminada, ¿no? Y realmente, dramáticamente, nunca llegó a ver con sus propios ojos la ópera de Sydney terminada, ¿no? En el momento en que en el 1966 fue parte del proyecto, salió de Australia y nunca volvió para ver el edificio terminado. Y es algo realmente dramático, ¿no? Para un artista que buscaba crear esa obra de arte total, ¿no? Esa arquitectura que buscaba que la estructura fuese también que fuese honesta con la forma, con la función estructural, que esas conchas tuviesen esa dimensión expresionista, ¿no? Que son honestas con su función estructural, con todos los detalles, con todos los acabados del interior, pues todo aquello que Hudson tenía en la cabeza, gran parte, sobre todo cuando llegamos a los interiores y a los acabados, pues todo eso se perdió, ¿no? Se perdió y no hemos conseguido llegar a verlo nunca terminado. Dejo aquí dos citas de Hudson, que fue quien más pagó este precio personal, ¿no? En la obra, y de Ove Arup, ¿no?, que fue junto con Hudson la segunda pieza clave de la ópera de Sydney. Y la verdad que nadie echa en cara a Hudson que no fuera capaz que no tuviese la capacidad de gestionar ese proyecto, sino que básicamente las expectativas o el objetivo de Hudson no era tanto cumplir el alcance y el tiempo programado, sino buscar una obra de arte perfecta, ¿no? En ese sentido, Arup le reconoce como el mejor de los arquitectos con los que él había trabajado, y yo creo que eso es espectacular, ¿no? Es el mejor de los reconocimientos para este arquitecto. Me gustaría hacer también esta reflexión. No sé si hoy en día
Me gustaría preguntárselo a todos vosotros. Si hoy en día sería posible repetir este proyecto, si con todos estos problemas y con toda la tecnología ahora que tenemos, ahora tenemos más tecnología, tenemos BIM, tenemos mejores materiales, tenemos mejor tecnología para diseñar, para completar edificios como la Ópera de Sydney, pero no sé si seríamos capaces, o si algún cliente, sí, por favor, pon una pregunta, a ver, gracias. Pero no sé si algún cliente, o alguna administración, o algún político sería capaz de volver a elegir o volver a llevar a cabo un proyecto como este, ¿no? Con el coste político o con esa influencia, ¿no?, en la sociedad que tuvo el proyecto y la consecución de las obras. La mayoría piensa que sí, que sería posible repetir el proyecto hoy en día. Esto yo creo que tiene que ver también, o yo al menos me hacía esa reflexión, con la importancia que tiene de los riesgos, ¿no? Al final este proyecto lo que tenía era mucha incertidumbre. Cuando alguien elige como proyecto ganador un proyecto en el que técnicamente no hay nada definido, lo que hay es una gran incertidumbre de cómo se va a solucionar eso. Y yo me hace la reflexión si nuestras empresas, si nuestros clientes quieren proyectos con ese grado de incertidumbre, aunque tengan la intuición de que el producto puede ser un gran éxito para la sociedad, para el país, como lo fue la Ópera de Sydney, o incluso para sacándolo fuera del ámbito de la construcción, de la arquitectura. No sé cuántas empresas, cuántos clientes tenemos en empresarios que que quieren abordar proyectos con tanta incertidumbre, ¿no?, como fue este de la Ópera de Sydney. Realmente la mayoría habéis votado que sí, que sería posible repetir un proyecto como este hoy en día, pero realmente la labor de los políticos, o desde el punto de vista de David Hughes, el ministro de Obras Públicas, o de los políticos, su cometido era salvar el dinero público. Entonces su labor realmente era controlar el proyecto, y no lo hicieron bien, evidentemente, porque el proyecto no se llegó nunca a controlar, pero yo me hago esa reflexión, ¿no?, que sería su punto de vista frente al punto de vista igual del artista o de la persona que busca la excelencia o la perfección en su trabajo, ¿no?, que en este caso fue Hudson. Gracias, Javier, puedes retirar la película. Gracias. Vale. Esta historia, que fue dramática para el arquitecto, no termina aquí, no termina le veíamos antes en una casa que construyó en Palma de Mallorca, mirando el horizonte. No termina ahí, sino que, por suerte, a mediados de los 90, el gobierno de Nueva Gales del Sur volvió a ponerse en contacto con Hudson para que dirigiera, o por lo menos fuera el asesor de las obras que pudiesen acometerse en la Ópera de Sydney de aquí en el futuro. Parte de esas obras fue la construcción de una nueva sala, la Sala Hudson, que se abrió en 2002 y que se construyó siguiendo esta vez sí los esquemas, las ideas y los deseos del diseño de Hudson, ¿no? Parte de las cosas que también podemos sacar como éxito del proyecto, ¿no?, de la ópera, fue el que abrió el camino a la construcción de obras complejas, ¿no? Esto lo podemos ver a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, con arquitectos con edificios que nos pueden recordar a este de Sydney, como el de Frank Gehry en Bilbao, ¿no? Y bueno, quizás podemos decir que la Ópera de Sydney abrió el camino, ¿no?, para estas obras complejas volumétricamente, y que hasta ese momento
técnicamente eran inviables. También abre el camino al uso de nuevos materiales, como era el Vite, que era el adhesivo con el que se fueron conformando las bóvedas estructurales, ¿no? Y luego utilizaron pues, bueno, nuevas técnicas de diseño y de cálculo computacional que luego se han utilizado en otros proyectos. Fruto de todo ello, pues en 2003 a Hudson se le reconoció con el premio Pritzker de arquitectura, que es una especie de premio Nobel o el premio, la mayor condecoración que se le puede dar a un arquitecto, ¿no? Y me gustaría dejaros para terminar unos segundos en esta sala Hudson, para los que no hemos tenido la suerte de visitar el edificio original en Sydney. Sí que lo podemos ver en 3D a través de YouTube. Me gustaría compartirlo con vosotros. Esta sala Hudson, que es la única que se terminó construyendo directamente por el arquitecto. Desde la distancia, porque Hudson ya tenía más de 80 años, la construyó su hijo, pero siguiendo los planos de John Hudson. Bueno, pues comparto con vosotros bibliografía sobre el tema, mis coordenadas, pues si tenéis dudas, pues si queréis contactar sobre este tema o sobre otros sobre Project Management y sobre arquitectura, tenéis mi perfil de LinkedIn, en Twitter, el correo de la Escuela de Negocios de CUP y bueno, quería daros las gracias a todos por vuestra atención y sí que me gustaría, si alguno tenéis alguna duda, alguna pregunta que pueda resolveros, o por lo menos un debate, si alguno quiere compartir alguna idea, alguna sugerencia sobre que le haya sugerido el proyecto de la ópera de Sydney, pues me gustaría que lo compartieseis, ¿no? con el resto de asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Mariano. Me gustaría, sí, mientras alguno termina de colgar alguna pregunta, me gustaría, con las reflexiones así, si sería posible hoy en día hacer el proyecto mejor, ¿no? O por lo menos incorporar esta parte de Project Management a la ópera de Sydney. Yo creo que la ópera de Sydney o el trabajo de Hudson se caracterizó principalmente porque era un arquitecto de esa vieja escuela todavía, de ese tipo de arquitectos de esa generación que buscaban esa obra de arte total, donde las decisiones estructurales de las instalaciones, todas las decisiones que afectaban al diseño del edificio formaban parte de las decisiones del arquitecto, y en ese sentido yo creo que fue a la vez algo positivo y algo que fue lastrando el proyecto, ¿no? Y de ahí que la relación con los ingenieros y con el resto de interesados se fuera haciendo cada vez más complicada, porque todas las decisiones básicamente pasaban por él, y yo no quería cambiar la idea de su proyecto original, ¿no? Eso yo creo que fue
fue lo que lastró el proyecto hasta el final. Lo que pasa es que hoy sí que es verdad que tenemos más tecnología, pero más tecnología sobre todo en cuanto a la construcción, también en cuanto a la gestión, ¿no? Como BIM, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con la transformación digital de la construcción. Eso yo creo que ayudaría a que la relación entre arquitectos, ingenieros y los clientes y el resto de interesados del proyecto sea una relación mucho más fluida desde el principio del proyecto, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, me gustaría compartir con todos ustedes lo que significa Integrated Project Delivery, que es una manera de gestionar los proyectos de construcción en donde desde el primer momento, y este hubiese sido un ejemplo fantástico donde se podría aplicar, desde el primer momento el proyecto se define por parte del arquitecto, pero también por parte del cliente y por parte del constructor y del resto de ingenierías y afectados. Con lo cual, todos los problemas y todo lo que hubo que solucionar a lo largo de la construcción, pues si hubiese solucionado en estadios o en fases primeras del proyecto, ¿no? Con lo cual hubiese sido más sencillo. ¿Es posible hacer un nuevo proyecto teniendo toda la experiencia como entregas de la fase inicial del proyecto? Sí, yo creo que el concurso estaba vagamente definido y evidentemente empezar la construcción en el año 59 sin ni siquiera tener los planos del edificio, pues eso fue algo que lastró, ¿no?, la consecución del proyecto. La interferencia política, yo creo que hay también la interferencia política y los cambios en el cliente y los cambios sobre todo en el gobierno, eso fue algo que marcó, ¿no? Os comentaba antes que pasa del ministerio del ministro de Cultura a un nuevo ministro de Obras Públicas, donde al que desgraciadamente la parte artística y el esfuerzo que estaba haciendo Hudson por el diseño artístico del edificio, pues le importaba poco. Que tan necesario es tener siempre planes de contingencia para evitar posibles fallos en el camino. Evidentemente no se hizo aquí tampoco una gestión de project management, no se hizo una gestión como tal del proyecto, se hizo una gestión ad hoc, que se iban solucionando los problemas y se iban gestionando los riesgos a medida que aparecían. Y así, pues evidentemente no es la mejor manera, o por lo menos el project management nos ha enseñado que deberíamos tener una gestión del proyecto y una gestión de los riesgos desde el principio, ¿no?, desde la fase de planificación del proyecto. La ambición electoral se impuso a lo técnico y yo diría que también a lo racional, ¿no?, o a lo artístico. Vertirlo en museo y crear e iniciar un proyecto nuevo con muchas más innovaciones utilizando toda la tecnología que tenemos. Vertirlo, no sé si se refiere a transformarlo en un museo. No, la verdad que dicho esto, la Ópera de Sydney, como os comentaba antes, es un auténtico éxito en cuanto a su uso, en cuanto a la cantidad de actuaciones que se hacen a lo largo del año en el edificio. O sea que el edificio se utiliza bien. Sí que es verdad que existe un fallo, que eso no se soluciona nunca, que es que como las óperas de gran calado, las grandes óperas, estaban previstas para hacerlas en el auditorio grande, y para eso había diseñado Hudson toda la maquinaria y toda la sala toda la maquinaria y todo lo que necesita una ópera de grandes dimensiones. Al trasladarlo a la sala pequeña, toda esa maquinaria desapareció. Entonces nunca fue posible hacer grandes óperas en este edificio. Sí. Bueno, en cualquier caso, tenéis mis datos, espero que os haya resultado interesante. Cualquier duda, pues podemos seguir tratándolo a través de las redes sociales también. Y quería daros las gracias a todos por asistir y pediros perdón por los fallos técnicos o por las cuestiones técnicas de conexión que hemos tenido. Muchas gracias.